Hola chicos, bienvenidos a lo que es nuestra tercera semana de riesgo financiero. Grato tenerlos en mi asignatura nuevamente. Y para esta semana vamos a hablar lo que es la evaluación del riesgo, hablaremos de unos conceptos, unos ejemplos y por último unas pequeñas conclusiones. Dentro de lo que es esa evaluación del riesgo, pues vamos a hablar de riesgo financiero, todo lo que tiene que ver con la prevención y la prevención del riesgo. Hablaremos de qué es un análisis del riesgo. Podemos encontrar riesgos políticos, financieros, sociales, reputacionales, cibernéticos. Entonces vamos a poder hablar un poquito de ellos, cómo poder identificar lo que son los riesgos y por qué hacerlo, por qué es importante hacerlo. Hablamos de lo que es la prevención de las pérdidas, hablaremos de lo que es la planificación y la preparación, toma de decisiones con respecto a información. Hablaremos del cumplimiento y la regulación, todo lo que tiene que ver con la protección, qué forma o qué estrategia nos vamos a implementar para proteger los recursos y qué es la gestión del riesgo. Entonces, la importancia que tiene esta gestión del riesgo. Dentro de esa importancia de la gestión del riesgo, vamos a hablar algo que es la revisión de datos históricos, que muy seguramente los datos han tenido gran importancia en las decisiones de nuestras organizaciones. Entonces, hablaremos un poquito de lo que es esas estrategias para poder identificar cómo está nuestra empresa en un cierto periodo de tiempo. Entonces, una de las herramientas es una famosa DOFA, que es lo de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Vamos a poder identificar y ver desde la profundidad cómo podemos aplicar cada una de ellas a nuestra organización. Hablaremos de otra técnica también para poder plantear a qué posibles riesgos podemos estar expuestos, que se llama todo lo que tiene que ver con técnicas Delphi. Hablaremos un poquito de este método Delphi. Hablaremos un poquito del diagrama de causa-efecto, el Ishikawa, que ese diagrama también me va a permitir analizar desde diferentes puntos de vista los posibles riesgos que pueda tener mi organización. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es este diagrama de Ishikawa. Hablaremos de lo que es la famosa lista de verificación y matrices de riesgo, que estas listas de verificación se están utilizando últimamente para poder darnos cuenta que las personas que están a nuestro alrededor, sean proveedores, acreedores, pues tienen el músculo financiero para poder solventar si llegase a suceder algo. Entonces vamos a hablar de qué significan estas listas de verificación y el famoso matriz de riesgo, que esa matriz de riesgo es todo lo que tiene que ver con nuestra probabilidad de impacto, ¿cierto? ¿Qué probabilidades existe de que suceda tal cosa? Que si llegase a suceder, ¿qué tanto impacto nos puede causar? Eso lo vamos a catalogar dentro de unos rangos entre crítico, muy crítico o moderado, y asimismo serán como las acciones que podremos tener frente a este escenario. Probabilidad, consecuencias. Hablaremos un poquito de lo que son los famosos análisis de escenario, que es poder proyectarme o adelantarme o anticiparme al futuro a través de esta estrategia o esta herramienta que se llama análisis de escenario. Frente a ello vamos a analizar tres conceptos claves, que es la certeza, la incertidumbre y los famosos cisnes negros, y así llegaremos a unas conclusiones. Entonces, chicos, los veo en clase, en nuestra tercera clase, con mente abierta para seguir aprendiendo todo esto de riesgo financiero. Chao, chao.